Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. El Colegio Mexiquense se complace en darles la más cordial bienvenida a la ceremonia de ingreso del doctor Javier Nogués Ramírez a la Academia Mexicana de la Historia. Se encuentran con nosotros el doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense. Gracias. Damos la más cordial bienvenida al doctor Javier Nogués Ramírez, profesor investigador del Colegio Mexiquense. Asimismo, nos complace presentar al doctor Javier García Diego, director de la Academia Mexicana de la Historia. De igual forma, saludamos la presencia del doctor José Antonio Álvarez Lobato, secretario general del Colegio Mexiquense. Damos la bienvenida también al doctor Raimundo Martínez García, coordinador de investigación del Colegio Mexiquense. Y nos acompaña vía remota el doctor Rodrigo Martínez Barax, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística. Solicitamos al doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense, sea tan amable de dirigir un mensaje de bienvenida. Con mucho gusto, y lo enfatizo con mucho gusto porque el Colegio Mexiquense está de plácemes. Este es un día fastuoso, este es un día celebratorio, porque uno de nuestros mayores, ingresa formalmente a la Academia Mexicana de la Historia. La Academia, que es una agrupación de gente no solo culta, bien preparada, sino dispuesta siempre a compartir sus conocimientos, ha abierto sus puertas de par en par y permite, yo estoy seguro que con toda convicción, que por la puerta grande entre Javier Nogués. Me place darle la bienvenida en actitud fraterna, sin que eso sea menoscabo del afecto, de la amistad que me permite cultivar Javier García Diego, y que se haya tomado la molestia de venir hasta acá, a la sede académica de Javier Nogués, nos resulta muy grato. La Academia Mexicana de la Historia es de larga data. Hubo intentos cuando recién nació la nación mexicana de crear una academia de esta naturaleza por allá en 1835. Y después de fallidos intentos en 1919, para ser exactos, dentro de 10 días será la fecha de creación, el 12 de septiembre de 1919, se creó no solo en términos formales, sino dio paso a una gran construcción que alberga la Academia Mexicana de la Historia con una fachada preciosa de un palacio virreinal. Pero no solo es lo que materialmente alberga, sino lo que ocurre allí dentro. Por eso me resulta particularmente grato sumarme a la expresión de reconocimiento que la Academia Mexicana de la Historia hace a la persona de Javier Nogués. Honrar, honra, decía Martí. Y al dar este acceso bien merecido a Javier Nogués, se le rinde homenaje a un acreditado estudioso de la historia. Es evidentemente un acto de justicia. No solo es fundado, también me parece que es oportuno, porque arroja luz y nos genera bienestar, esperanza, pues en este año de conmemoraciones plagado de versiones simples y maniqueas,
Recuperar las voces doctas y autorizadas no solo es un gusto, es un deber. En el marco, además, del 35 aniversario del colegio, que cumpliremos en menos de un mes, destacar la obra que nos posicionó desde temprano como un centro de excelencia, entre otros trabajos y personajes, por Javier Nogués, es digno de ser subrayado. Javier es un referente en el colegio mexiquense. Entre la vasta producción del claustro, más de 650 libros, casi 1,300 proyectos, unos 2,000 artículos publicados en prestigiadas revistas, su aporte es singular. La buena factura de sus varios libros, la profundidad en el análisis y la finura descriptiva de su obra, la extraordinaria serie de códices, mapas y documentos pictográficos, así como las abundantes notas y estudios que los complementan, sus ensayos sobre iconografías cívicas y religiosas que demuestran que se puede ser ameno sin dejar de ser riguroso. Su reputada bibliografía es uno de nuestros mayores capitales, no solo un acervo o una colección, es un sello distintivo, es un legado, es la evidencia del trabajo excepcional que distingue a este centro de investigación, enseñanza y divulgación de la cultura en ciencias sociales y en historia. Javier no solo es reconocido, también es estimado, es querido por sus pares, es integrante de una comunidad y él es un factor para hacer comunidad, que es mucho más que una cuestión formal. Pertenece a una generación de historiadores que le dieron gran solidez a su saber, una verdadera escuela. Pues bueno, esta escuela alcanzó renombre internacional, los estudios etnohistóricos, particularmente sobre los nahuas del periodo anterior a la conquista y del siglo XVI. Participó también en el Seminario de Cultura Náhuatl, encabezado por el siempre gratamente recordado don Miguel León Portilla, al lado de otras y otros eminentes especialistas. Su libro, Documentos Guadalupanos, que trae consigo como glosario y tumbaburros, es obra de referencia obligada por su minucioso examen de fuentes tempranas y ser parte de investigaciones compartidas con instituciones de México y de Estados Unidos, siempre de primer orden. Como profesor, y voy a terminar, es bien conocido y apreciado. Su trato generoso, su disposición a compartir conocimientos, es, como nos consta, a su familia y a sus amigos, un interesantísimo y grato conversador. Sus disertaciones cultas y a la vez divertidas, en la exacta acepción del término, son diversas y creativas, ricas y aleccionadoras. Conferencista admirable, catedrático eminente, ponente con grandes recursos. Sus intervenciones, como la que preparó en esta ocasión, no tengo duda que lo será, francamente deliciosa. Es un divulgador de la ciencia, es un pionero lúcido y efectivo. Algunos creían que la alta academia debía estar reservada solo para los iniciados, y él tuvo la inteligencia y la sencillez para abrirse al gran público. Fue visionaria su apuesta para difundir su ciencia en formatos simples y amplios tirajes. Ha optado por educar masivamente sin demeritar su prestigio. Al contrario, esto lo acrecentó, lo hizo mucho más fructífero. Hoy más que nunca, un ejemplo para comunicar con apoyo de las nuevas plataformas informáticas y audiovisuales. Termino. Javier Nogués es un Uey Tlamatini, el que sabe mucho y lo transmite. Y lo transmite no solo con la cabeza, con el corazón. Felicidades, querido Javier. De manera muy especial también damos la bienvenida a la esposa del doctor Nogués, así como a sus familiares, su hermano, y destacamos también la presencia de expresidentes del Colegio Mexiquense, como es la doctora Tere Jarquín y el doctor Edgar Hernández.
la comunidad del Colegio Mexiquense, invitados especiales, sean todos bienvenidos. Antes de escuchar la ponencia del doctor Javier Nogués, me permitiré dar lectura brevemente a algunos datos curriculares. Javier Nogués obtuvo los grados de licenciatura y maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Departamento de Historia de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, le otorgó el título de doctor en estudios latinoamericanos. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo del Colegio Mexiquense y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El Fondo de Cultura Económica y el Colegio Mexiquense editaron su tesis doctoral titulada Documentos Guadalupanos, un estudio sobre las fuentes de información tempranas en torno a las mariofanías del Tepeyac. Entre sus publicaciones destacan un estudio en 2 volúmenes de la pictografía denominada Tira de Tepecpan y sus contribuciones en las ediciones facsimilares del Códice de Tlatelolco, el Códice Techaloyan García Granados, el Códice de Huejotzingo, el Códice Techaloyan de San Pedro Totoltepec, el Códice de Tlacotepec, Estado de México, y el mapa de Ostoticpac y el fragmento Humboldt número 6. En la actualidad, prepara el 2º volumen de los documentos guadalupanos y una serie de estudios sobre arte indocristiano en el centro de México, siglo VI. Ha sido colaborador de la revista Arqueología Mexicana, donde ha escrito más de 80 notas. Además, es miembro del comité científico editorial de la misma publicación. Queda en uso de la palabra el doctor Javier Nogués para presentar su ponencia Los Pipiltin contraatacan, la pintura de 1653 de la traslación de la imagen de la Virgen de Guadalupe a su primera ermita en el Tepeyac. Nuevas propuestas de interpretación. Si es tan amable, doctor. Pues muchísimas gracias por estas palabras. Gracias a nuestro presidente, el doctor César Camacho Quirós. Gracias al doctor Javier García Diego, director de la Academia Mexicana de la Historia, de la cual seré corresponsal nacional por el Estado de México, lo cual me hace sentir verdaderamente orgulloso. Esta institución es la que me ha formado y es en la que he trabajado en aspectos que siempre quise trabajar. Quizá es el espíritu de Boturini, porque hay un cuadro muy famoso de él donde aparece, famoso caballero Lorenzo Boturini, que tiene un códice y una Virgen de Guadalupe. Quizá por ahí algún día eso me inspiró. Pues sí, voy a hacer una breve presentación. Verán ustedes este cuadro tan interesante que se encuentra en el Museo de la Basílica de Guadalupe. Voy a tratar de sintetizar lo más posible, puesto que también tenemos a nuestro invitado, el doctor Rodrigo Martínez Barach, lo cual le agradezco muchos comentarios. Así que el texto íntegro con citas, con bibliografía y las ilustraciones, espero que pronto lo podamos publicar. Es una versión muy agregada, mucho más amplia de lo que publiqué originalmente en el libro de documentos guadalupanos. Es un estudio muy particular con otras perspectivas, como van a ver ustedes. Entonces, pues leeré una presentación y veremos después los detalles y lo que creo haber encontrado en esa enorme pintura que es una de las grandes joyas del museo en la antigua Basílica de Guadalupe. Bueno, pues comienzo con la presentación y una aclaración que quiero hacer. El estudio de los orígenes del culto guadalupano fue, es y será un tema sujeto a polémicas, por 2 razones. La dificultad de documentar históricamente un fenómeno sobrenatural y la falta de fuentes contemporáneas al tiempo de las apariciones que, según la tradición,
fue entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531. A pesar de que se han hecho intensas búsquedas de documentos guadalupanos en México y en el extranjero desde hace un buen tiempo, muchos aspectos claves aún no se han aclarado. Estamos ubicados en un universo, entre comillas, de hipótesis plausibles. Y mi propuesta no es la excepción. Antes de 1648, pocos datos de la mariofanía en el Tepeyac se muestran con claridad para ser aceptados por la mayoría de los investigadores del guadalupanismo. Además, no se han descubierto nuevas fuentes que nos iluminen y afiancen los aspectos medulares, particularmente referidos a los orígenes del culto a la Virgen de Guadalupe mexicana. La beatificación en 1990 y la canonización en 2002 de el ahora llamado San Juan Diego Cuauhtlatoatzin generaron un momento de estudios guadalupanos. Se intensificó la búsqueda de nuevas pruebas de la historicidad del vidente del Tepeyac, pero el resultado fue que el gremio de interesados en el tema entonces se dividió en una especie de línea Maginot, que todavía existe entre aparicionistas y antiaparicionistas. Hacer a Juan Diego un santo nos puso en una ruta de colisión, en temas que antes habían existido en sana distancia, la fe y la razón. Caminaban de manera paralela, sin choques. Sin embargo, puedo decir que el resultado favorable de la beatificación y canonización fue que se dieron a conocer un buen número de fuentes que no eran asequibles, muchas de ellas en reediciones de libros. Irónicamente, el esfuerzo aparicionista nos legó una biblioteca de temas guadalupanos más extensa. Como nos referiremos a un cuadro muy especial de enormes dimensiones y que tuvo un alto costo económico, usaré las imágenes del mismo y sus referencias gráficas asociadas. El trabajo completo, como les decía, con citas textuales, notas y lista de obras consultadas, además de un mayor número de ilustraciones, espero ponerlo próximamente a consideración de investigadores, estudiantes y público en general. Una copia completa le fue entregada a mi comentarista, el doctor Rodrigo Martínez Barach, a quien le doy las gracias por sus muy acertados comentarios. Dedico este trabajo a mis estimados colegas estudiosos del guadalupanismo, los doctores Gisela von Boveser, Rodrigo Martínez Barach, Jaime Cuadriello y Antonio Rubial. Cuando fue presidenta de este colegio, la doctora Jarquín me invitó a colaborar como investigador y secretario general. Expreso mi agradecimiento. La institución estaba en sus primeras etapas de construcción académica. Para mí fue una experiencia excepcional el ser testigo y participar en el nacimiento de un nuevo centro de investigación en el Estado de México, en medio de los campos de maíz que todavía existen en el altépetl del Cerro del Murciélago. Nos acercamos a un magnífico cuadro realizado a mediados del siglo XVII, de grandísimas dimensiones y buena factura. Su contenido, como van a ver, muestra 2 episodios expresados con gran cuidado y colorido, donde participaron un numeroso grupo de personajes. El Nican Mopohua, el principal relato de las apariciones en lengua náhuatl, registra que el traslado de la imagen de la Virgen de Guadalupe se realizó del oratorio de la casa de Fray Juan de Zumárraga a la iglesia mayor de la Ciudad de México y de ahí a su primera capilla o ermita en el Tepeyac. De acuerdo a la tradición, esto ocurrió el 26 de diciembre de 1531.
solo 14 días después de la milagrosa impresión de la imagen de la Virgen María en la tilma de Juan Diego. Sin embargo, esta traslación y el milagro que se reportó nunca sucedieron. Bueno, pues comenzamos con las ilustraciones y habrá una nota final respecto a lo que yo creo que han sido algunos de los aspectos más importantes de esta presentación. Lo que ven ustedes, y creo que sí está claro, ¿verdad? Se puede ver con claridad. Son unas versiones que se hicieron de este mismo evento, entre comillas, o esta, yo llamaré más bien de esta tradición, como esta de 1931, a los 400 años. Eran imágenes muy sencillas, como la que ven ustedes, un folleto que se repartió en 1931. Ahí está la traslación de la imagen. La siguiente, por favor. Esta es una versión más elaborada, hecha por un famoso artista jesuita, Gonzalo Carrasco, a fines del siglo XX, que vivió a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Era un pintor sacro. Muy buenas pinturas se encuentran también en el Museo de la Basílica. Este es un cuadro de 1895 llamado El primer milagro de la Virgen, que no fue el primero, pero así se conoce. Y también está en el museo y es de grandes dimensiones. Sin embargo, ni el anterior de 1931 ni este de 1895 no tienen que ver con el que con él es el importante en esta plática, en estos comentarios que voy a hacer. La siguiente, por favor. Aquí está. Este es el cuadro. 595 por 285 centímetros, o sea, casi 6 metros por 3 metros. Costó mucho dinero, yo creo. Es un cuadro muy elaborado, es lo primero que llama la atención. Pertenece a la colección del Museo de la Basílica de Guadalupe y, como veremos, hay una cartela en la parte inferior derecha donde se dan datos adicionales. Básicamente vemos dos momentos de esta tradición de la traslación. Arriba del lado derecho, lo que sucede antes, el momento en que viene de la Ciudad de México a la primera capilla del Tepeyac, y después el milagro de la resurrección de un indio chichimeca que está, lo ven ustedes del lado izquierdo, en la parte inferior. Ahí está este milagro. Es un dato, es un cuadro interesantísimo. La historia de dónde estuvo y cómo se trasladó de un lugar a otro en las diferentes edificaciones del complejo del Tepeyac, lo van a ver ustedes con mayor detalle en el trabajo. La siguiente, por favor. Aquí está ahora, este es el Museo de la Basílica, está del lado derecho, vean más o menos el tamaño, pues es insisto, es un cuadro de tamaños mayores y que en alguna época no estaba muy al público. Y yo no sé si por esa razón se hizo la versión de Gonzalo Carrasco que ustedes acaban de ver, ¿no? Que también es una magnífica pintura. Sin embargo, ahora está casi a la entrada del museo, que yo les recomiendo que visiten en la antigua Basílica de Guadalupe, ¿no? La siguiente, por favor. Las primeras noticias que tenemos de esta traslación vienen de dos obras que son claves para la historia del guadalupanismo mexicano. Dos obras del siglo XVII. Esta, que es la primera en la cual ya tenemos el relato completo. 1648, Miguel Sánchez, imagen de la Virgen María. Es la primera vez que tenemos noticias de esta traslación y de más o menos qué es lo que sucedió. Miguel Sánchez es uno de los 4 evangelistas de los que habló Francisco de la Maza en ese extraordinario libro del guadalupanismo mexicano, junto con Luis Lazo de la Vega, Luis Becerra Tanco y Francisco de Florencia, todos del siglo XVII. Este, recuerden ustedes, es 1648 y está en español. La siguiente.
Y aquí tenemos una descripción un poco más amplia de esta tradición de la traslación. Se trata del Nican Motecpana, la pieza angular de conocimiento de los orígenes del culto a la Virgen de Guadalupe en México está en una obra que se intitula Hueytlamahuizoltica, que significa el gran, así fue con gran milagro. El Hueytlamahuizoltica contiene 2 secciones. La primera se llama Nican Mopohua, que se refiere a las apariciones propiamente dichas, y la segunda es esta. Ustedes están viendo su inicio, que es en lengua náhuatl, aquí es en lengua náhuatl, que se llama Nican Motecpana, que más o menos quiere decir lo mismo. Aquí se dice de manera ordenada. Nican Mopohua, aquí se dice, y Nican Motecpana, aquí se dice de manera ordenada. Esta segunda parte del Nican Motecpana habla de los milagros, los primeros milagros que realizó la Virgen. Y es aquí donde uno de ellos que se menciona es el de la traslación y cómo la Virgen le hizo el milagro a este indio chichimeca. La siguiente. Mariano Cuevas, 1931. Hizo mucha investigación de documentos guadalupanos, pero también hizo interpretaciones no muy certeras. Él decía que en esta imagen que ustedes ven, de un códice colonial de la segunda mitad del siglo XVI, que se intitula Tira de Tepechpan, que fue el primero que estudié y con el que me recibí de la maestría en la universidad, mi alma mater de la licenciatura y la maestría, la Universidad Nacional Autónoma de México. Él decía que esta imagen del año de 1531, ahí ubicado con la flecha, que es un año en la cuenta indígena de 13 Acatl, 13 Caña de 1531, los personajes en la parte inferior eran los de la traslación. Pero una vez que yo ya hice el estudio más detallado de este códice, no es cierto. El único personaje de los 3 que se encuentran en la parte inferior que está asociado al año 13 Acatl es el primero, y es la llegada de Sebastián Ramírez de Fuenleal. O sea que esta imagen no tiene que ver con la traslación, como lo había dicho el padre Cuevas en 1931. La que sigue, por favor. Bueno, aquí está el cuadro. Básicamente me informé de un artículo no muy extenso escrito por Manuel Ortiz Vaquero en una extraordinaria exposición guadalupana que se realizó en México entre 1987 y 1988 en un centro que ya no existe, el Centro Cultural de Arte Contemporáneo de la Fundación Televisa, que estaba en Campos Elíseos. Y ahí se presentó una verdadera y extraordinaria exposición de arte guadalupano, entre ellos una imagen que muchas de ellas eran de propiedad privada. Y ahí es donde por primera vez hizo un texto sobre lo que está en este cuadro. Manuel Ortiz Vaquero fue uno de los que participaron en la curaduría de esta extraordinaria exposición, que afortunadamente hay un catálogo y que pues muy recomendable por todas las obras guadalupanas que no conocíamos hasta 1987, 1988. Está, insisto, la parte de cómo viene la peregrinación, vamos a decir, hacia la primera capilla del Tepeyac. Del lado izquierdo, según Ortiz Vaquero, están 3 importantes miembros de la iglesia, que son Sebastián Ramírez de Fuenleal, Fray Juan de Zumárraga, otro personaje, y del otro extremo van a ver ustedes 2 personajes muy interesantes a los que nos vamos a referir, que son los que están del lado derecho del altar. Ahí se ve un antipendio muy, muy elaborado y ya la imagen colocada en su primera ermita.
Pero lo que sucede antes está descrito en esto que yo he usado una palabra en inglés, un flashback. Es el flashback de la imagen, ¿no? Entonces, ustedes comparen esto con las dos primeras imágenes que les mostré. Esto es muy elaborado. Hay mucha información y van a ver ustedes una información muy, muy detallada. La siguiente, por favor. Aquí está una imagen del flashback donde vemos qué es lo que está sucediendo en este cuadro, ¿no? Antes de que, en el momento en que se produce el accidente del Chichimeca, que en estas salomas militares, en estos juegos militares de chichimecas, está ahí tirado con una flecha que le atravesó el cuello. Es este Chichimeca, lo llevan frente a la imagen guadalupana y sobrevive. No es muy claro si murió o estaba moribundo, pero ese es el milagro que se representa aquí. Y como ven ustedes, ya comienzo a poner énfasis en los chichimecas y vamos a ver por qué. La siguiente, por favor. Bueno, la esquina derecha. Personajes, siguen los personajes del clero, muy bien, con sus indumentaria muy, muy elaborada. Hay mucha información aquí sobre las indumentarias. Y vean ustedes dos personajes que están precisamente en la esquina. Ahí están un poco fuera de los importantes. La siguiente, por favor. Aquí vemos la parte del milagro nuevamente. Los indios chichimecas, que yo consideré que además estaban muy bien alimentados porque parecen un poco más grandes que el resto, pero es una hipótesis que no está muy clara y que habría que quizá trabajar más sobre cómo están representados estos chichimecas en particular. Pero vean ustedes cómo estamos viendo la manera en que la iconografía se está estableciendo en este enormísimo cuadro. La siguiente, por favor. Y aquí están. Bueno, ¿y quiénes son esos dos personajes que no están vestidos con esos ropajes muchísimo más elaborados? Y están a un lado. No son los personajes importantes. ¿Quiénes son? La siguiente, por favor. Juan Diego y Juan Bernardino. A un lado. No como los protagonistas de este cuadro. Esto se había manifestado anteriormente, pero el primero que ya lo dice y lo expresa por escrito es Ortiz Vaquero. Y creo que tiene razón. Son dos personajes que no tienen que ver con el resto de ellos y están a un lado. Y ahora vamos a ver quiénes son los personajes importantes del cuadro. La siguiente. Estos. Se ubican en el centro. Son nobles indígenas. Pipiltin, ¿no? Y además uno de ellos está mostrando la tilma, que la usaron durante mucho tiempo después de la conquista, ya con pantalones y camisa, pero siguieron utilizando tilma. Lo curioso es que se les presenta al centro y presentando una tilma, junto con un alabardero español. Entonces uno pensaría, bueno, según el relato del Nican Mopoa, los personajes importantes no fueron los nobles, fueron Juan Diego y Juan Bernardino. Y vamos a ver que ellos no eran nobles. Entonces esto ya me comenzó a mover muchas cosas, ¿no? Ahí están en el centro, con gran elegancia, representados estos tres nobles, y que según una cédula explicativa del catálogo de imágenes guadalupanas que les mencioné, no es de Ortiz Vaquero, sino de algún otro curador. Dice que son tlatoque, o sea, gobernantes, tlatoanis en español y tlatoque en náhuatl, ¿no? Descendientes de Motecuzoma. Pero pues ahí sí no tenemos esa información.
¿no? La siguiente, por favor. Otra cosa que llama la atención es esta sección con una gran cantidad de personajes, pero que predominan dos, que están aquí ubicados con las flechas de color rojo. Dos guerreros extraordinariamente bien ataviados. Y cuando vemos los detalles, no están inventados. No son los danzantes que aparecen de repente en el Zócalo, en la Villa de Guadalupe, que traen plumajes de pavo real y traen una máscara del santo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, esto sí está documentado y también están participando de manera activa en este cuadro. ¿Quiénes son? Pues vamos a ver que una de las cosas más representativas es el escudo. Parecen militares de alta jerarquía. La siguiente, por favor. Me llamó la atención el escudo. Está bien documentado. Está bien hecho. No es de estos que aparecen en cuadros posteriores en que ya hay volutas y roleos europeos en los escudos de los indígenas, ¿no? La siguiente, por favor. Curiosamente, uno de los adornos de ese escudo se parece a estas medias lunas que vieron hace un momento, se parecen a este escudo que acaba de ser restaurado, que se encuentra en el castillo de Chapultepec. Ahora se le llama el escudo de Chapultepec. Estos escudos no eran de uso, vamos a decir, militar directo, eran escudos ceremoniales, porque este que acaba de ser restaurado, que lo trajo a México Maximiliano como un regalo, tiene piel de jaguar, tiene un cuerpo de otate extraordinariamente bien elaborado. No es un escudo militar, pero de alto rango también. El problema es que, sinceramente, todavía no les podría decir qué significan esas medias lunas, ¿no? Originalmente eran de oro. Ahora son de tochómitl, de pelo de conejo. Y esas mismas aparecen también en el penacho de Moctezuma. Pero estamos todavía, los que nos dedicamos a la iconografía prehispánica y colonial temprana, estamos sin decir propiamente qué significan esto, pero estos escudos aparecen por todos lados como tributo en el Coise Mendoza. La siguiente, por favor. Este grupo de gente también muy elaborado. Entre ellos aparece un personaje que Florencia, en 1688 dijo que era el tocador del teponaztli, Francisco Plácido, dice Florencia. Y Francisco Plácido participó en esta traslación y fue el que tocó el teponaztli y además hizo un canto que se llama Teponazcuicatl. El canto existe en lengua náhuatl y está en la colección de los cantares mexicanos, que afortunadamente tenemos una extraordinaria publicación del doctor León Portilla de hace unos años. Sí existe el Teponazcuicatl, ¿no? Pero esta tradición adicional de Francisco Plácido, señor de Azcapotzalco, que participa en esta ceremonia, no muchos investigadores la creen porque es algo que aparece en 1688 en la obra de Florencia. Y Florencia en su obra dice, y aquí está el canto, lo voy a publicar, y nunca lo publicó. Había otra tradición de un personaje importante que está tocando el tambor, o más bien es una especie como, vamos a decir, de xilófono, que es el teponaztli, ¿no? Otra tradición que se inserta aquí de Francisco Plácido. Los otros personajes ataviados de manera muy correcta, a como lo vemos en los códices. A lo que voy es que sí hay información, y buena, no son invenciones en este cuadro. Y recuerden ustedes que es de 1653. Curiosamente es el momento en que en 1648 se publica la obra de Miguel Sánchez, de Imagen de la Virgen María. En 1649 se publica el Hueytlamahuizoltica, editado, no es autor, editado por Luis Lazo de la Vega y solamente en lengua náhuatl.
La primera importante traducción al español del Hueytla Mavizoltica fue hasta 1927, curiosamente, con Primo Feliciano Velázquez. La que sigue, por favor. Y aquí está otra escena que también nos merece más investigación. La cartela en lengua náhuatl y en español, muy destruida. Yo hice ya la traducción, pero muy difícil del náhuatl. Pero en la parte de español dice quiénes fueron los mecenas de este cuadro. Y da los nombres de José Ferrer y Diego de la Concepción, que probablemente son dos de los tres personajes que aparecen en la parte superior. Ellos fueron los mecenas, o sea, devoción de José Ferrer y Diego de la Concepción. También entre las cosas que se dice en esta cartela es que esta tradición, esta traslación no se hizo en 1531, que es la versión que dan otras fuentes, sino que se hizo en 1533. Dato interesante por lo que vamos a ver al final de esta presentación. Aparece una mujer sentada con un niño y un escudo. También esta especie como de chal o rebozo tiene elementos florales. Y esto es, afortunadamente, este cuadro se restauró hace relativamente poco tiempo y ya pudimos tener acceso a esta parte de la imagen del cuadro. Entonces, muy interesante porque también está la información no solamente en español, sino en lengua náhuatl. ¿Para quién iba dirigido? ¿No? La siguiente. Esto de la mujer que a ustedes acaban de ver sentada, posiblemente es una convención que se usaba en las pinturas coloniales. Yo dejo este asunto a los historiadores del arte, porque yo encontré en la iglesia de la Merced de Toluca un cuadro con una escena similar, pero es un cuadro del fines del siglo XIX, principios del XX. Una iglesia que está en la calle de Morelos, si no la han cambiado, creo que está en la calle de Morelos, la iglesia de los Mercedarios. Y aquí está una imagen muy similar, así que sinceramente esa mujer y su papel en el cuadro no puedo darles más información. La siguiente. En una época se le agregó otra glosa que ven ustedes ahí. Y según Samuel Martí, esta glosa adicional se pintó otro texto en 1792 por un sacerdote de nombre Zenobio cuando se limpió el cuadro. Esa glosa adicional no existe ahora. ¿Qué decía? Pues quizá algo muy interesante que ahora nos es desconocido, ¿no? Esta es una copia del libro de Samuel Martí, donde habla precisamente de las diferentes transferencias del cuadro a diversos lugares dentro del ámbito de las edificaciones del Tepeyac. La siguiente, por favor. El flashback, y disculpen, me han criticado mucho que uso la palabra flashback, pero se entiende que es algo que sucedió antes, ¿no? Supuestamente es la calzada de los misterios, que venía de la Ciudad de México, pues, saliendo por Tlatelolco, ¿no? Una calzada muy importante que iba al Tepeyac desde la época prehispánica. Lo interesante es que al frente de esta procesión vienen nobles indígenas. La primera canoa que ven ustedes ahí, nobles indígenas. Después vienen los frailes, portadores de la imagen en un baldaquino dosel. Después vienen las hermandades y cofradías españolas. Y al final, según Ortiz Vaquero, viene lo que llama el pueblo mexicano. O sea, la gente del pueblo viene hasta el final. Y ha de haber sido una procesión impresionante, como ven ustedes ahí. Ahí se realizó la batalla fingida de Chichimecas, donde hieren a uno de ellos, como ya vieron ustedes en la otra escena, ¿no?
Y es Miguel Sánchez el que dice, son batallas fingidas de chichimecas, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué la inclusión de estas salomas militares en este cuadro, ¿no? Y pues es ahí donde viene la hipótesis, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Quiénes eran los chichimecas? Es lo primero que llama la atención, la importancia que tienen en este cuadro. ¿Quiénes eran los chichimecas? Hubo una época en que los que posteriormente van a ser mexicas tuvieron una parte de su historia original como chichimecas, como ven ustedes aquí en el Códice Boturini, donde salen de Aztlán y cuando se inicia la peregrinación aparece un águila, les da el arco, la flecha y el chitacli, que yo de manera humorística lo llamo una especie de Samsonite prehispánica, o sea, donde cargaban las cosas, ahí está, que es uno de los símbolos chichimecas muy importantes, se llama en náhuatl chitacli, y se lo dan porque tenían que cargar cosas, incluso a los niños los cargaban ahí. Cambian de nombre, dejan de ser aztecas y se convierten en mexitin, los de Meshi. Y precisamente ahorita estamos trabajando mi esposa y yo en algo que no se ha dicho mucho, no se ha escrito mucho. ¿Dónde está el glifo toponímico de México? No lo encontramos. Está el de Tenochtitlan, pero no el de México. Y aquí comienzan a llamarse los antiguos aztecas chichimecas. Y vean ustedes que les dan la posibilidad de sobrevivir como gente que está nómada, errante, cazadora. La siguiente, por favor. Ahí está. ¿Quiénes eran los chichimecas? Pues les doy 8 importantes y muy interesantes cualidades de estos grupos. Y solamente, ustedes pueden leerlo ahí, quiénes eran, y solamente me referiré a la número 8. En las fuentes siempre hacen una diferencia entre chichimecas que no son macehuales. Los macehuales es la gente del pueblo, pero tampoco son los pobres, como vamos a ver. Los chichimecas tienen una gran ventaja. No son gente del pueblo, no son macehuales, son chichimecas. Y por eso fueron importantes. Vamos a ver las siguientes escenas. La que sigue, por favor. Este es el actual chitacli. Y todavía se usa en algunas regiones. Lo puse un poco para que ustedes tuvieran noticia de que hay aspectos que todavía de la cultura material que todavía están presentes en algunos pueblos, sobre todo en la Sierra de Puebla. Muy útiles, muy útiles. Ahí cargan todo. Niños, por ejemplo, pequeños. La siguiente. Los chichimecas, por ejemplo, crean linajes con los toltecas, que en el posclásico tardío se conocen como tolteca chichimecas. Y uno dice, bueno, qué interesante, ¿no? Son mujeres nobles, Sihuapipiltin, mujeres nobles que se hacen vínculos con chichimecas. Incluso una obra muy importante que conocemos de la zona de Puebla es la historia tolteca chichimeca. Y esta es la primera parte del Códice García Granados que publicamos. Fue el primer códice que publicamos en el colegio en 1992, hace ya un buen tiempo. Y el códice y las genealogías se inician con esta escena. Xolotl, famosísimo líder caudillo chichimeca, sostiene un árbol que posiblemente es un huejote y la mujer del lado es una mujer sihuapili, una mujer noble, que lamentablemente no se da su nombre, otras sí las conocemos. Xolotl es el caudillo fundador del linaje que llega incluso hasta Nezahualcóyotl, en lo que fue el reino de la Coloacan, Texcoco. La siguiente, por favor. Nezahualcóyotl era descendiente de Xolotl. Este personaje que hemos idealizado, quizá vez con un poco de exceso, poeta, arquitecto, estadista,
gran consultor en la Triple Alianza, le quita la esposa al pobre señor de Tepechpan, etcétera, ¿no? Bueno, pero vean ustedes, ¿no? Nezahualcóyotl, descendiente de chichimecas. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver la siguiente. Incluso en las fuentes de Texcoco, hechas en la zona de Texcoco, como son los primeros memoriales de Sahagún, aparecen antes de Izcóatl, el fundador de la Triple Alianza, aparece Huitzilihuitl como chichimeca. Este es el linaje de Tenochtitlan, según la versión de los primeros memoriales de Sahagún, hechos en una población de la zona Acolua, ¿no? La siguiente. Y curiosamente, los integrantes de la Triple Alianza, esa maquinaria expansiva creada en época de Izcóatl, ¿no?, que se llama el Hueytlatocayotl, el Excantlatoloyan en tiempos de Moctezuma Xocoyotzin, estaba compuesto de 3 importantes señoríos o altepeme: México Tenochtitlan, y en la alianza se le llamaba el Culhuatecoctli, señor Culhua. Acoloacan Texcoco con el título de Chichimecatecutli, y Tlacopan, Tacuba, con el título de Tepanecatecutli. O sea que incluso Nezahualcóyotl se consideraba un Chichimecatecutli. Nunca negaron ese origen en los texcocanos. La siguiente, por favor. Esto nos hace ver que quizá esta presencia chichimeca que les he estado mencionando, quizá nos hace ver que es muy probable, como se ha dicho hipotéticamente, que la segunda parte del Hueytlamahuizoltica, que se llama Nica Motecpana de los Milagros, fue escrita por Fernando de Alba Izlizóchitl, el gran cronista texcocano. Y quizá de algunas tradiciones o el mismo Izlizóchitl introdujo esta presencia de los chichimecas como uno de los milagros que se hacen en la parte del Nica Motecpana, el de la traslación, que ya les mencioné, pero también es curioso que entre el listado de los primeros milagros que se registran en el Nica Motecpana, hay otro, que la Virgen de Guadalupe le hizo a un noble Acolua, o sea, de origen Acolua texcocano, cuyo nombre era Francisco Verdugo Quetzalmamalitzin, señor de San Juan Teotihuacán. Lo andaban persiguiendo por los pleitos que hubo entre las 2 órdenes que querían estar en esta población de San Juan Teotihuacán. Iba a ser puesto en prisión por los pleitos en el pueblo. Pero según el Nica Motecpana, la Virgen lo ayudó y no llegó a la celda. Curioso, ¿no? Que hay un milagro a un señor Acolua también, como uno de los primeros que se registran en la segunda parte del Hueytlamahuizoltica, el Nica Motecpana. Sin embargo, la autoría del Nica Motecpana de Izlizóchitl aún no es un problema que no se ha resuelto. Yo solamente lo pongo como una posibilidad interesante por lo que vemos también en el cuadro. La siguiente, por favor. ¿Quiénes eran los macehuales? Básicamente, según el saltillo y la cantidad vocálica, puede ser los merecidos, pero también es una danza ritual. Los macehuales son los merecidos. Y sobre este término verdaderamente se ha escrito mucho. Se han dado muchas versiones de todo lo que es los macehuales, los macehualtin y la macelhuayotl, ¿no? Gente común, plebeya, campesinos, no nobles, a veces en los diccionarios se usa vasallo, y son los miembros del calpulis, de los calpulis o los tlaxilacalis. Se dedican principalmente a la agricultura. Y lo más importante que vamos a ver es que no se menciona como una connotación de macehual la pobreza. Eso viene después. La siguiente, por favor.
La pobreza, tan importante en el relato del Nícar Mopogua. Dos pobres, pero pobres en serio. Juan Diego y Juan Bernardino. Posiblemente esta imagen de Juan Diego y Juan Bernardino venga de los valores franciscanos que estuvieron presentes precisamente en estos relatos. Y uno de ellos pues, es la pobreza. En la palabra en náhuatl es ignoyotl. Se le llama ignotlapatzinclis, pero que en la cosmovisión o en la sociedad prehispánica no era lo mismo ser pobre que ser masehual. Eran dos aspectos que parecen diferentes. Recuerden ustedes la humildad, la obediencia, la castidad, que son los valores que definen a Juan Diego. Son valores franciscanos, básicamente. La que sigue, por favor. Otro cuadro también de la basílica hace mención de la importancia de los nobles durante una epidemia de cocolistli. Lo que pasa es que aquí sí también hay necesidad de ver más este cuadro. Es un cuadro también muy grande, casi del tamaño del que estamos analizando ahora, ¿no? Son los pipiltin, los que ven ustedes, los más cercanos a donde está la Virgen de Guadalupe. Y están estos niños se están flagelando por la cuestión de la epidemia. Sin embargo, yo he encontrado, y se los confieso, muy diferentes versiones de cuál es el momento en que registra, cuál epidemia o pandemia registra este cuadro. La siguiente, por favor. Aquí están, muy cerca, los nobles en este cuadro también. No aparecen más iguales, aparecen niños flagelándose. La siguiente, por favor. Diferencia importantísima con el culto a la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios es una imagen pequeña de madera, quizá originalmente era propiedad de un conquistador español. Se aparece en un maguey, en su actual santuario en el Cerro Totolinga, en la zona de Otoncalpulco, cerca de Naucalpan, santuario de la Virgen de los Remedios. Pero muy importante, a diferencia del relato guadalupano, el vidente de la Virgen de los Remedios no es masehual, es un noble. Juan Tobar Secuautzin o Juan Cuautli, y es noble, no es masehual. Y eso es una gran diferencia entre este culto y el de la Virgen de Guadalupe. La siguiente. Otro asunto que me llamó la atención, la negación de la nobleza de Antonio Valeriano. Antonio Valeriano tiene una gran posibilidad, y yo estoy de acuerdo con eso, de ser el autor del Nícar Mopogua, del relato guadalupano. Extraordinario personaje. El principal colaborador de Sahagún entre sus informantes, sobre todo cuando trabajan en Tlatelolco. Después fue juez gobernador, aquí está en el Códice Obán, 1573, está con su vara de ya española, pero todavía como Tlatoani. Antonio Valeriano. 95% de posibilidades que sea el autor, quizá en combinación con los otros informantes de Sahagún, ¿no? No sabemos todavía, es otra hipótesis plausible, ¿no? Pero Antonio Valeriano, lo curioso es que la siguiente, por favor. Se dice hasta hace poco tiempo que no era noble y que venía de Azcapotzalco. Sin embargo, con los estudios que ha hecho la doctora María Castañeda, sabemos que sí era noble, sí viene de Azcapotzalco, pero de un barrio de migrantes mexicas, tenochcas, que se llamaba Mexicapan, una colonia tenochca en Azcapotzalco. La siguiente, por favor. Y lo más importante, Antonio Valeriano, según las recientes investigaciones, ni más ni menos era bisnieto de Axayácatl. O sea, de los gobernantes, de los nobles indígenas coloniales de mayor abolengo y de mayor rango. Pero por alguna razón, nuestro querido Hernando Alvarado Tezosomoc
en la crónica Mexicayo dice que no es cierto, que Valeriano no era noble. Y le dice, y lo define en lengua náhuatl, amo pilizán güey momachtiani. No era noble, pero era gran sabio. ¿Por qué Hernando Alvarado de Sosomo que está negando la nobleza, la pilotl de Antonio Valeriano? Yo creo que ya sabían que Antonio Valeriano había escrito algo que los nobles no aceptaron de primera instancia, que es la presencia de Juan Diego, la presencia de Juan Bernardino como macehuales y como los videntes, Juan Diego del vidente del Peyac. La Virgen lo escoge por ser el más pobre. Y es interesantísimo que en el Nícan Mopohua se hace un enorme énfasis en la pobreza de Juan Diego. Se dice, soy un infeliz jornalero, soy como cordel de los cargadores, soy como parihuela, soy cola, soy ala, soy llevado a cuestas, soy una carga en verdad, no es lugar donde yo ando. Porque recuerden que Juan Diego le dice a la Virgen, yo no puedo ir, yo soy un macehual. Y le dice la Virgen, no, tú tienes que ir, a ti te escogí. Y ahí es muy interesante esto, como suena en lengua náhuatl, que no se los voy a dar ahorita, de por qué esa interesantísima insistencia en que Juan Diego es un macehual en el texto en lengua náhuatl. Entonces, Hernando Alvarado dice, no, Antonio Valeriano no era noble, pero sí era sabio, eso sí lo sabían, había sido gobernador, ni más ni menos que de la ciudad de Tenochtitlan, como juez gobernador, y lo hizo muy bien, hasta 1606, 1607, cuando muere. Entonces es muy interesante, ¿por qué se le está negando la nobleza a Antonio Valeriano? Yo creo que es por ese énfasis hacia los macehuales, pero insisto, esta es una hipótesis que debe de ser más desarrollada, ¿no? La siguiente, por favor. Casi termino con estos cuadros que me llamaron mucho la atención, donde aparecen siempre dos personajes, o en uno aparece posiblemente para mí una ciguapili, pero este es de José Rivera Argomanis, 1778, Museo de la Basílica de Guadalupe. El personaje de la derecha para mí es un chichimeca. No, es una de las ideas que no me han aceptado los historiadores del arte. Un chichimeca y Juan Diego. Y siempre aparece con una especie como de vírgula. También esto no le gusta mucho a los historiadores del arte, que dice non fecit taliter omninación. No sucedió cosa igual en ninguna otra parte del mundo, más o menos es lo que dice, que es una de las frases más asociadas al culto guadalupano. La siguiente, por favor. Otro que está en la Galería Windsor, autor anónimo, también del siglo XVIII. Y vean ustedes, Juan Diego del lado izquierdo, ¿y quién es el que está del lado derecho? Y tiene más o menos una semblanza como de que es un chichimeca. Y lo mismo le sale una pequeña frase que dice, non fecit taliter omninazione, ¿no? Cuadros muy interesantes porque ya está la Virgen y la fundación de Tenochtitlan. Y la siguiente, otra vez aparece este personaje y aparece esta mujer. Sin embargo, aquí se dice que la mujer es Europa y el personaje del lado derecho es América, ¿no? Que es lo que se ha aceptado porque aparece abajo las palabras Europa y América, ¿no? Sin embargo, digo, bueno, ¿y estos personajes ya en el siglo XVIII qué están haciendo en estos cuadros, ¿no? ¿Quién los manda a hacer y con esta inspiración iconográfica tan interesante? La siguiente, por favor. Incluso en un cuadro que ya estudió nuestro querido colega René García Castro y Ana Lidia García Peña, 1809, ordenado por las autoridades indígenas de Ecatepec, ni más ni menos, ¿no? Y atrás de los dos personajes que son los que ordenaron este cuadro, están las autoridades virreinales y están estos dos personajes, de seguro que eran los caciques de Ecatepec. Pero vean atrás quién está, semiborrado, un chichimeca. Bueno, ¿qué anda haciendo en 1809 todavía estos personajes, ¿no? Bueno,
La siguiente, por favor. Ya casi terminamos. Hago una referencia que también, como de forma humorística, me han criticado, que dicen, es una interpretación peyotosférica. Bueno, ahí la envío. Teocalli de la Guerra Sagrada, una de las grandes obras escultóricas tardías que se encuentra en la Sala Mexica. Lo interesante, y eso lo pueden ver en una nota que escribí en Arqueología Mexicana. La siguiente, por favor. Aparece la única escena prehispánica de la fundación de Tenochtitlan, en el dorso del Teocalli de la Guerra Sagrada. Pero en la parte superior de esta extraordinaria obra, que espero que podamos darles más información, la estamos trabajando ahora. La siguiente, por favor. En el techo de la capilla, que solamente es una, no son dos como en el Templo Mayor, aquí solamente hay una capilla, en la parte superior de la pirámide. Hay una fecha. La siguiente, por favor. Aquí está. Toscali. Es la fecha de la fundación de Tenochtitlan. Y utilizando el año 1519, Uno Caña, cuando llega Hernán Cortés, 1519, Uno Caña, si vamos hacia atrás o hacia adelante, sí es 1325 y no 1321, como se dijo ahora. Aquí está un dato prehispánico, 1325. Pero si llevamos esta comparación de Unoacatl 1519, Toscali resulta ser 1533, el año que se menciona en la cartela, ni más ni menos. Están usando para mí el año de la fundación de Tenochtitlan en esta traslación. Y este dato es un dato extraordinario que nadie mencionó ahora que se dijo. Bueno, como nota final, el título de este ensayo de los Pipilti nobles contraatacan se refiere al esfuerzo de ciertos integrantes de esta clase para minimizar el mensaje de la Macelhuayotl, o sea, de los macehuales, del principal relato guadalupano. Esta premisa podría explicar a la posición secundaria que ocupa Juan Diego y su tío en el cuadro. B, los Pipiltin, por otro lado, ocupan un lugar predominante, son los de las tilmas en el centro del cuadro, ¿no? Mostrando sus tilmas con rico adorno. También son ellos los que encabezan la procesión en el flashback en el tiempo inmediatamente anterior a la ceremonia principal. Y C, la inserción de la Chichimecayotl como parte de las festividades, gracias a que en la cosmovisión nahua los chichimecas no tenían una adscripción o vínculo con la Macelhuayotl. Aunque después ya en otros relatos, incluso en la tercera parte del Nican Mopohua, del Huaytlamahuizoltica, Nican Tlaltica, sí ya combinan la palabra Ignotl con la palabra Macelhuayotl. Ya hay una combinación, pero eso ya es muy posterior. Indudablemente, nuestro cuadro es una gran creación plástica, producto de una tradición o tradiciones muy importantes dentro del ámbito de ese importante primer florecimiento del culto de la Virgen de Guadalupe hacia la primera mitad del siglo XVII. Por su complejidad, esta obra merece un estudio más profundo y sistemático que el dado en estas líneas. Por ejemplo, el doctor Antonio Rubial llamó mi atención sobre otras posibles influencias, como la traslación de la imagen guadalupana del Tepeyac a la Ciudad de México en 1629, debido a las fuertes inundaciones que comenzaron en ese año. Y es hasta 1634, cuando retorna a su santuario con una gran procesión de gala. Esa inundación que duró varios años en la Ciudad de México. Espero que esta hipótesis pueda avivar el interés por los estudios guadalupanos desde otras disciplinas y perspectivas. Es un tema tan controvertido como fascinante. Muchas gracias. Antes de
escuchar los comentarios relativos a la ponencia por parte del doctor Rodrigo Martínez Barach, daré lectura brevemente a algunos de sus datos. Es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua. Se ha concentrado en el periodo novohispano, sus antecedentes y consecuencias. Entre sus libros pueden mencionarse La vida michoacana en el siglo XVI, la secuencia tlaxcalteca, orígenes del culto a Nuestra Señora de Ocotlán, la perdida relación de la Nueva España y su conquista de Juan Cano, Joaquín García y Casbalceta, respuesta de Enrique Kraus. Entre sus ediciones se encuentra Michoacán, en el último libro de gobierno de don Antonio de Mendoza, Alonso de Suazo, Cartas y Memorias, y Octavio Paz y José Luis Martínez, Al calor de la amistad. Queda en uso de la palabra el doctor Rodrigo Martínez Barach. Muchas gracias. Señor doctor César Camacho, presidente del Colegio Mexiquense y otras autoridades del mismo colegio. Señor doctor Javier García Diego Dantán, director de la Academia Mexicana de la Historia. Colegas académicos, asistentes presenciales y virtuales de este acto. Amigos todos. Es para mí un honor muy grande dar respuesta al discurso de ingreso del doctor Francisco Javier Nogués Ramírez, Javier Nogués, como firma sus trabajos, a la Academia Mexicana de la Historia, como corresponsal nacional en el Estado de México. Lo siento como una gran distinción de su parte, por la admiración que siempre he sentido por sus trabajos y sus conocimientos, por su generosidad en compartirlos y por la cercanía de nuestros intereses y afinidades, la historia, los códices, la lengua náhuatl, la Virgen de Guadalupe. Maestro, colega y amigo, Javier y yo hemos mantenido un diálogo que cumple ya 4 décadas. Desde sus inicios, la obra de Javier Nogués se encaminó por varios caminos de estudio entrelazados. El de la historia antigua de México y de los indios, particularmente nahuas, novohispanos. El de los códices y documentos pictográficos indígenas y el de la tradición guadalupana mexicana, a través del estudio de los documentos existentes en náhuatl, en español o iconográficos. Aunque en realidad todas sus líneas de investigación se conjugaron desde el comienzo de su carrera, con su estudio y edición publicados en 1978 de la tira de Tepechpan, en 2 volúmenes, con una presentación de Fernando Orcasitas, en la Benemérita Biblioteca Enciclopédica del Estado de México. En este códice acolua texcocano de la segunda mitad del siglo XVI, el padre Mariano Cuevas quiso ver la noticia del traslado de la imagen de la Virgen de Guadalupe de la Iglesia Mayor de México a su capilla del Tepeyac. Y Javier Nogués, con base en el estudio del documento y de sus glosas en náhuatl, elucidó que la tira de Tepechpan más bien refiere a acontecimientos como el retorno de Hernando Cortés a México en 1530, la llegada en 1531 de don Sebastián Ramírez de Fuenleal, presidente de la Segunda Audiencia,
y la salida en 1532 del obispo Fray Juan de Zumárraga a Castilla. Javier Nogués vio entonces el interés y la importancia del estudio crítico de los documentos guadalupanos. Después de esta primera edición, Javier Nogués realizó varias ediciones y estudios de códices importantes. Como conjunto, menciono sus estudios y ediciones a través del Colegio Mexiquense de varios códices del grupo Techialoyan, mandados a hacer por los pueblos novohispanos en los siglos XVII y XVIII para defender sus derechos políticos y territoriales, en los que informaciones de distintos tipos se entrelazan de maneras no fáciles de desentrañar. Entre ellos destaca el Códice Techialoyan García Granados, editado en 1992, y Javier nos enseñó una importante pintura de este códice. Muy importante fue también su estudio, su edición y estudio, junto con la historiadora Perla Valle de Revueltas, del Códice de Tlatelolco, en 1989, con su acertada propuesta de retrasar 5 años la cronología propuesta de Robert Barlow, de 1547 a 1565, para fijarla de 1542 a 1560, lo cual tendrá consecuencias guadalupanas importantes, como veremos. Importante también la edición hecha por Nogués en 1995 del Códice Harkness de Huexotzinco, que se encuentra en la Harkness Collection de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es parte del juicio emprendido en 1531 ante la Segunda Audiencia de México por los indios del pueblo de Huexotzinco contra Nuño de Guzmán, presidente de la anterior primera audiencia, quien en 1529, además de exigirles hombres, alimentos y armas para llevar a la expedición de conquista de los teúles chichimecas al noroeste de la Nueva España, además de esto los había forzado a fabricarle un estandarte con una imagen de la Virgen María con el niño en brazos, representado en técnica plumaria, con valiosas plumas importadas, salvo las caras y manos de la Virgen y el niño, labradas en oro, para lo cual los huexotzincas habían tenido que vender como esclavos a muchos de sus macehuales, que no eran esclavos. El pleito puede leerse, por cierto, en el tomo 3 de los documentos cortesianos de José Luis Martínez, mi padre, publicado en 1991. Y es notable que los tlacuilos de Huexotzinco pintasen una imagen de la Virgen precisamente en 1531, año de las legendarias apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Como vemos, el tema le ronda a Javier Nogués a lo largo de sus estudios. Son muchas las participaciones decisivas de Javier Nogués en el ámbito del estudio de los códices novohispanos, en ediciones de libros, estudios preliminares, capítulos, artículos, reseñas, curaduría de exposiciones, cursos y conferencias. Y son muy de mencionarse los más de 80 artículos que ha publicado sobre diferentes códices en la benemérita revista Arqueología Mexicana, publicada por el INA y la editorial Raíces, todos ellos fundados en un conocimiento sólido de todas las referencias existentes. Biblioteca envidiable debe ser la de Javier Nogués y María Teresa Nives Lezama en el Cerro del Murciélago, paraíso borgesiano. El gran tema que ha atravesado la vida entera de Javier Nogués ha sido el estudio de los orígenes de la tradición guadalupana en México. Su interés por la historia guadalupana se concretó en su tesis de doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad de Tulane, en New Orleans, en la hoy golpeada Luisiana. Javier presentó su tesis el 9 de mayo de 1985,
y la publicó el Fondo de Cultura Económica junto con el Colegio Mexiquense en 1993 con el título de Documentos Guadalupanos, un estudio sobre las fuentes de información tempranas en torno a las mariofanías en el Tepeyac. Esta obra se inscribe en la línea de investigaciones guadalupanas, historiográficamente rigurosas y fundadas, abierta en México por Joaquín García y Casbalceta, en su carta sobre los orígenes del culto a Nuestra Señora de Guadalupe, de 1883, y que revivió con el libro de Javier Nogués y con el de Edmundo O'Gorman, Destierro de Sombras, Luz en el origen de la imagen y el culto de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac, publicado por la UNAM en 1986, un año después de la tesis de Javier Nogués. Pero donde Edmundo O'Gorman, con base en una utilización rigurosa de las fuentes, bien aquilatadas, arma una interpretación de conjunto de la coyuntura de 1555 y 1556 en la Ciudad de México, que conocemos por la Información Guadalupana de 1556, cuando el arzobispo Montúfar inició formalmente el culto a Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac y habría puesto allí la imagen pintada por el artista mexicano Marcos Cípac de Aquino, la que actualmente se venera con algunos cambios, y en ese momento se habría escrito el relato fundacional de las apariciones guadalupanas en lengua náhuatl, el famoso Nican Mopogua, aquí empieza, que O'Gorman atribuye al náhuatl don Antonio Valeriano, cuando, decía, cuando Edmundo O'Gorman arma esta interpretación de la coyuntura de 1555-56, ciertamente controvertible, como lo ha mostrado el reciente libro de nuestra colega Gisela von Boveser, Javier Nogués prefirió atenerse al primer paso del estudio riguroso de las fuentes tempranas de información guadalupana, tanto las escritas en el contexto indígena como las escritas en el contexto español, que le permiten ir más allá del argumento negativo sobre la falta de fuentes que documenten las apariciones guadalupanas, hacia la búsqueda del sustento de una tradición indígena sobre ellas. El estudio realizado por Nogués de los documentos guadalupanos, escritos en el contexto indígena, en lengua náhuatl, abarca el importante libro Huey Tlamahuizoltica, muy milagrosamente, publicado en 1649 por Luis Lazo de la Vega, que incluye el Nican Mopogua. Aquí se cuenta la primera narración conocida en náhuatl de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en 1531. Y el Nican Motecpana, aquí se ordena, sobre los milagros obrados por su imagen. Nogués estudia también el manuscrito titulado también por sus primeras palabras, Inin Iwei Tlamahuizoltzin. Este es su gran milagro. Estudia igualmente las menciones emparentadas de los anales de Juan Baptista, mexicas, y del Chalca, don Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpain, sobre la aparición de la imagen de la Virgen en el Tepeyac en 1555. Así como los anales indígenas posteriores a la publicación de los libros de los bachilleres Sánchez y Lazo de la Vega en 1648 y 1649, y que por lo tanto se refieren a las apariciones no en 1555, sino en 1531, como ya aparece en los libros de Sánchez y Lazo de la Vega. Finalmente, Nogués incluye las menciones a la Virgen de Guadalupe en testamentos indígenas y, de manera detallada, las menciones en códices o pictografías indígenas coloniales. Igualmente detallado es el tratamiento de las fuentes guadalupanas producidas en contextos españoles, siempre con el mismo afán de precisar su grado de confiabilidad y los contextos de elaboración de cada uno de los documentos, para poderlos aprovechar adecuadamente como documentos guadalupanos.
En ocasiones el espíritu crítico lleva a Nogués a negar el carácter de fuente guadalupana de ciertos documentos, como el Códice de Tlatelolco, que incluye el glifo de Tepeyacac en la nariz o prolongación del cerro, que identifica no con el Tepeyac guadalupano, sino con el señorío de Tepeaca, pese a que el glifo aparece en un cuadro que el propio Nogués, con Perla Valle, en su corrección de la cronología del Códice de Tlatelolco, ubicó en 1555, el año de la fundación o refundación por el arzobispo Montúfar del culto a la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Y año de las grandes obras de reconstrucción de la Ciudad de México y de su albarrada protectora tras la inundación de 1554, que realizó un contingente de 6,000 trabajadores de Tenochtitlan, Texcoco, Tlacopan y Chalco, que pienso yo que fue el público del auto sacramental de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, escrito en náhuatl por Antonio Valeriano y tal vez otros, cuando fue puesta la imagen pintada por Marco Zipac y que difundió la tradición de las apariciones. Uno de los documentos guadalupanos escritos en contexto español que comenzó a estudiar Javier Nogués en su libro Documentos Guadalupanos es el Códice Teotenantzin, una pintura que representa las dos deidades esculpidas en piedra que fueron encontradas cerca del Tepeyac y que pueden representar las deidades antiguamente adoradas por los indios. Tiempo después, Javier Nogués retomó en 2011 el estudio del Códice Teotenantzin y de estas dos deidades, junto con nuestro colega, el arqueólogo Leonardo López Luján, aduciendo las esculturas conocidas de las diosas prehispánicas Cihuacóatl y Chicomecoatl, y los dibujos que tomó en el siglo XIX el capitán Guillermo Dupé, y que concluyó con una gentil cita de mi artículo de 1990 sobre las apariciones de Cihuacóatl como parte de la inspiración del relato de las apariciones de Tonantzin Guadalupe en el Tepeyac, atribuido a Antonio Valeriano. Las fuentes guadalupanas en contexto español que estudia Javier Nogués, en efecto, no son solo fuentes escritas. Y otra fuente española pintada que estudió en su libro Documentos Guadalupanos es la muy notable por sus grandes dimensiones, su temática y ejecución, pintura de la traslación de la imagen de la Virgen de Guadalupe a la primera ermita y primer milagro, pintada en 1653. Que se encuentra en el Museo de la Basílica de Guadalupe. Javier Nogués la describe y adelanta una interpretación de la imagen en el libro, pero considera que la investigación sigue abierta y precisamente esta investigación es la que retomó, o más bien nunca la dejó, y decidió presentar enriquecido en la Academia Mexicana de la Historia de ingreso hoy jueves 2 de septiembre de 2021, y con él nos acaba de deleitar y embrujar. La pintura tiene el mayor interés, y más con la visión y el enfoque de Javier Nogués. Se trata de una pintura singular por su tamaño, casi 6 metros de largo y casi 3 de alto. Fue probablemente pintado en 1653 en el círculo de Josef Suárez, bajo el patrocinio de Diego de la Concepción y de Josef Ferrer, cuyas identidades permanecen en el misterio, y representa un momento particular de la historia guadalupana, el traslado de la imagen de la iglesia mayor a la capilla del Tepeyac, de su imagen, el 26 de diciembre de 1531, o en 1532, o 1533, según las tradiciones, con una extraordinaria profusión de personajes importantes de la historia guadalupana, con atención al detalle en cuanto a vestimenta y otros elementos. Además, la gran pintura tiene un diseño audaz en 2 planos y tiempos. Atrás, a la derecha, el flashback, como dice Javier, de la procesión que acompañó a la Virgen en su traslado de la Ciudad de México a su capilla del Tepeyac,
con las escaramuzas de los indios chichimecas o ataviados como chichimecas en sus canoas, uno de los cuales quedó herido accidentalmente por un flechazo. En la escena principal se ve la milagrosa curación del indio flechado ante el altar de la Virgen y aparece una profusión extraordinaria de personajes. Don Sebastián Ramírez de Fuenleal, presidente de la Segunda Audiencia, Fray Juan de Zumárraga, obispo de México, ante quien se dieron los milagros guadalupanos según la tradición, los propios Juan Diego y Juan Bernardino junto a la imagen, los corpulentos indios ataviados como chichimeca, y el que revivió el flechado, tres nobles mexicas y el mismo Hernando Cortés como alabardero, dos indios cantores, entre ellos Francisco Plácido, identificado por el jesuita Francisco de Florencia, entonando el teponazcuicatl, incluido en los cantares mexicanos en náhuatl, con su teponaztli, sostenido por un cargador. Otros mexicas, guerreros mexicas, danzando y varios personajes más, tanto españoles como indios como mezclados. No puede decirse que Juan Diego y Juan Bernardino ocupen un lugar propiamente secundario, puesto que están cerca de la imagen de la Virgen y junto al presidente Fuenleal y al obispo Zumárraga, pero ciertamente son menos imponentes que los tres nobles mexicas del centro de la escena, con sus ricas mantas con diseños que recuerdan los de la Virgen y de su altar. Así se estructura la explicación de Javier Nogués de la pintura, como una reacción de los nobles mexicas, los pipiltin, en 1653, contra los libros recientemente publicados del bachiller Miguel Sánchez, en 1648 en español, Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, y de Luis Lazo de la Vega, en 1649 en náhuatl, el Hueytla-Mahuizoltica, que presentan la aparición de la Virgen a pobres macehuales como Juan Diego y su tío Juan Bernardino. También interesa a Javier Nogués la presencia de los chichimecas en el cuadro y de las escaramuzas o guerras fingidas representadas. Me parece que estas tienen un poco la estructura de la danza de moros y cristianos. Esta sería la de mexicas y chichimecas, sin olvidar que, como destaca Nogués, los chichimecas no eran más iguales. Tal vez diría porque son anteriores a la diferenciación de pipiltin y macehualtin. Además, de origen chichimeca se consideraban muchos pueblos mesoamericanos, lo muestra muy bien Sahagún, como los michoacanos, los mexicas, los texcocanos y otros, y sabemos que el mexica Itzcoatl y el texcocano Nezahualcóyotl combatieron en 1531 por el título de Chichimecateuctli, señor de los chichimecas, dentro de la Excantlachtoloyan, la triple alianza de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Nogués nos ayuda a comenzar a indagar sobre la riqueza de significados de los elementos del cuadro. Mucha de la riqueza histórica e iconográfica que condensa el cuadro muestra que ésta se encontraba en el siglo XVII en posesión de la nobleza mexica y sus historiadores, herederos del mexica don Hernando de Alvarado Tezozomoc, del texcocano don Hernando de Alba Ixtlilxochitl y del chalca don Domingo Chimalpain Cuauhtlehuanitzin y del círculo de estos historiadores indígenas y mestizos. Solo Javier Nogués podía rastrear la riqueza histórica y cultural de la gran pintura. Y Javier, además, encontró que el esquema general de la representación del hecho, la procesión, las batallas fingidas de chichimecas, se basa en la entonces reciente traslación en 1634 de la imagen guadalupana de la Ciudad de México, donde había sido llevada en 1629 para combatir la inundación que asoló nuestra ciudad. También impresiona la cantidad de recursos económicos en manos de la nobleza indígena de la Ciudad de México, representada en el cabildo indio de la ciudad, supongo que de la parcialidad tenochca de San Juan. Pero poco sabemos sobre este intento de recuperación de la nobleza mexica del culto guadalupano en contra de la tendencia macehualista del Nican Mopogua.
Javier Nogués encontró varias evidencias documentales e iconográficas de este intento poco conocido del siglo XVII de parte de la nobleza mexica. Ojalá algo surgiera sobre los patrocinadores, al parecer españoles, Diego de la Concepción y Josef Ferrer, sobre el cual, como les dije, pues casi nada sabemos. Esta parece ser la condición del historiador, que entre más avanza y descubre, más preguntas abre, que tal vez lleguen a elucidarse en esta historia que escribimos entre todos. Esta es la clave de la generosidad historiográfica de Javier Nogués a lo largo de sus múltiples trabajos, ediciones, cartas y conversaciones. Es por ello que la Academia Mexicana de la Historia se congratula y se pone de fiesta para recibirlo como miembro corresponsal en el Estado de México. Muchas felicidades, querido Javier. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Rodrigo Martínez Barax y a continuación, para finalizar, escucharemos el mensaje y entrega de diploma por parte del doctor Javier García Diego, director de la Academia Mexicana de la Historia. Gracias. Muy buenas tardes. Estimado Javier, encantado de recibirte. Mi queridísimo presidente del Colegio Mexiquense. Decía precisamente el doctor César Camacho que estaban contentos de recibirme aquí. Bueno, la verdad, el que está feliz soy yo. Siempre he venido con enorme gusto al Colegio Mexiquense. Durante unos años fui miembro de la Asamblea de Asociados y recuerdo haber estado cerca del presidente entonces, Edgar Hernández. Hoy tengo otra vinculación con el Colegio Mexiquense gracias a la generosidad del doctor César Camacho, que me invitó a su Junta de Gobierno. Quiero a esta institución, la he visto crecer desde el Colegio de México hace muchos años. Mi queridísima Teresa Jarquín, compañera en el Colegio de México, en fin, es una institución que no me es extraña, créanme. Y para mí es un honor de verdad representar a la Academia Mexicana de la Historia en esta ceremonia de lectura del espléndido discurso de ingreso de Javier Nogués. Y también la espléndida respuesta de Rodrigo Martínez, secretario de la Academia Mexicana de la Historia. Voy a ser muy breve, ya el doctor Camacho bosquejó algo de la historia de la Academia Mexicana, fundada en 1919, cuando empezaba la reconstrucción postrevolucionaria del país. Surgimos como una asociación correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid. Su estructura actual, esto es lo importante, consta de miembros de número, divididos a su vez en metropolitanos y foráneos, corresponsales nacionales e internacionales, y también miembros honoríficos, solamente pueden ser 10, en donde no importa la nacionalidad, lo que sí es definitivo es que tengan que radicar en el país, no en Ciudad de México. Al llegar yo a la dirección de la Academia, entre 2017 y 2018, y saben, en una fecha te eligen y en otra tomas posesión, en fin, estas cuestiones, me encontré que había pocos miembros corresponsales. Realmente parecíamos una academia capitalina de la historia. No teníamos un contenido nacional. Había 6 corresponsales nacionales. Hoy son más de 50. Y son más de 50 en honor a la verdad, a la calidad extraordinaria, a la calidad historiográfica extraordinaria que hay a todo lo largo y ancho del país. Teníamos nosotros que responder a lo que se ha hecho en México en los últimos 30 o 40 años en cuanto a aportaciones historiográficas. El Colegio Mexiquense ha sido una institución que ha aportado mucho en esta revolución de la historiografía mexicana, y por eso es que tiene a 2 miembros corresponsales. Hoy, Javier Nogués
entra con todo lujo. De verdad, Javier, otra vez te lo digo, bienvenidísimo. Y también, Teresa Jarquín. Estamos esperando su fecha de ingreso, doctora Jarquín. Dicho lo anterior, ahora sí, tengo que dar algunos datos sobre la sesión de hoy en mi carácter de director de la Academia Mexicana de Historia, que repito, ahora sí podemos decir, mexicana auténtica, de toda la República Mexicana. Javier Nogués fue electo miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia en sesión ordinaria celebrada el martes 2 de julio de 2019. La votación fue unánime. La situación de la pandemia pues ha retrasado la sesión de hoy, el discurso de ingreso. Quiero comentar que el doctor Nogués fue propuesto, como lo dice la normatividad, como lo dicen los estatutos, por 2 académicos de número. En este caso fueron Leonardo López Luján y Eduardo Matos Moctezuma. Vaya padrinos que tienes, Javier. Entras con todo lujo. El discurso, repito, de ingreso fue espléndido. La respuesta igualmente espléndida de parte del doctor Rodrigo Martínez Balas, a quien saludo desde aquí. Y dicho lo anterior, me voy a permitir dar lectura al diploma que acredita que Javier Nogués Ramírez es a partir de hoy miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia. Y dice, la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid, ha admitido en la clase de académico corresponsal a don Francisco Javier Nogués Ramírez, Estado de México, en atención a sus méritos y en reconocimiento a su destacada trayectoria académica, en testimonio de lo cual mandó expedirle este título, Ciudad de México, 2 de septiembre de 2021, lo firman el secretario Rodrigo Martínez Balas y el director, quien está con ustedes, Javier García. Javier. Enhorabuena, muy merecido. Bueno, nada más. Muchas gracias. Esto es un honor y agradezco también el apoyo que he tenido por parte de la institución desde que entré a ella en los tiempos de seminales con la doctora Jarquín. Así que les agradezco su presencia y pues prometo seguir haciendo estos temas tan polémicos pero tan interesantes sobre los orígenes del culto guadalupano, tan importantes en nuestro país. Muchas gracias. Más que merecido este reconocimiento para el doctor Javier Nogués y agradecemos a todos ustedes su asistencia a esta ceremonia, haciéndoles al mismo tiempo la invitación para que nos acompañen en el patio de la casona al brindis que ofrece el Colegio Mexiquense con motivo de este acto. Muchísimas gracias y tengan muy buena tarde todos ustedes.